Muy buenas tardes. Hoy es martes. Hoy tenemos nuestro programa Palestinos por el Mundo. Bienvenidos todos y aprovechando siempre con nuestra orgullo de nuestra gente que lucha por no solo sobrevivir, también para proteger su tierra, su patria, su gente. Saludos para nuestra resistencia palestina en Gaza y en cualquier lado de Palestina en el mundo. Orgullosos de el que está pasando con mucho dolor del sufrimiento de nuestra gente, pero siempre hay un valor caro para la libertad que nuestra gente lo está pagando con mucha dignidad. Bueno, hoy en nuestro programa Palestinos por el Mundo, por supuesto, siempre gracias a WOW TV por su apoyo y darnos ventaja para que escúchanos o seamos escuchados en varias partes del mundo y de palestinos y otra gente para que logran entender parte de la causa, el problema, el sufrimiento de Palestina y los palestinos. Hoy en este programa compartimos con nuestra amiga y colaboradora Gabriela Abu Amsha. Ella es chilena de nacimiento, argentina de nacionalidad y hoy vive en Estados Unidos. Ella es la conductora del programa radial Voces Palestinas. Quiere decir que quiere mucho relación con Palestina porque es de origen palestino. Y este programa es desde Oregón, en Estados Unidos. En este programa, que es de mucho interés para cada uno de nosotros como palestinos, más que todo en América Latina, para que entendamos algunas cosas que la verdad uno no puede verlas si hay ciertas presiones políticas, opiniones, pero debemos hoy más que nunca de tratar de analizar cualquier cosa positiva que puede llevarnos a una paz duradera y parar con el sufrimiento y la muerte de cualquier ser humano. En este programa analiza Gabriela Abu Amsha junto con el licenciado Raúl Miguel Ger, joven salvadoreño, también de origen palestino, activista para su causa, la causa palestina y todas las causas justas en el mundo, porque no podemos apoyar nuestra causa y por otros intereses dejar de ver y abrazar otras causas en este mundo que son justas y hay sufrimiento a través de imperialismo, a través de presiones dictatoriales, colonialismo. Así, cualquier causa justa, nosotros lo apoyamos. Raúl es el promovedor de una iniciativa muy valiente, que muchos, francamente, yo sé muy bien que no le gustan tocar por miedo, el miedo del eje del mal, sabemos,
Israel, Estados Unidos y los países occidentales europeos que hoy sacan la espada de el sionismo en una forma tan cruel que cualquier persona que habla en contra de Israel ya está acusado de racismo, acusado de antisemitismo y mucha gente ya no habla de acabar con un Estado colonial imperialista como Israel. Aún, francamente, no debe de existir. Bueno, la iniciativa es sobre Palestina y su sufrimiento y sobre la creación. Aquí está el lado positivo, la creación de un Estado palestino democrático, laico, en toda Palestina histórica, desde el Maya hasta el Maya, como se dice, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde puede vivir todos sus habitantes en paz y justicia. Como una solución para la vivencia de todas estas gentes, diversidades de personas. Iniciativa según él, según también yo soy creyente, según nosotros, y otros más de 20,000 firmantes, puede acabar con las guerras, con el sufrimiento de Palestina, con el genocidio contra nuestro pueblo en Palestina, la limpieza técnica practicada por el Estado criminal israelí judío. Los palestinos, el que más sufren, sabemos, en la actualidad de hace más que 18 meses en Gaza y también en otras partes de Palestina, en el norte, en Nablus, en Tulkarem, en Salfit, en diferentes campamentos de refugio palestino en Cisjordania. Este es el que queremos. Y esta iniciativa, si hay voluntad y si hay justicia y derecho, sí se puede hacer una realidad y practicada, porque sabemos muy bien que la riqueza de Palestina es en su historia, en su cultura, en sus diversidades religiosas, étnicas y su mezcla de razas, tribus durante miles de años y cambios de gobernantes, de imperios políticos. Así tenemos una diversidad exagerada y esta es nuestra riqueza. Raúl, junto con Gabriela, hoy regresan a nosotros más que 100 años para donde vivían los palestinos en Palestina, judío, cristiano, musulmán y otros en paz y en tranquilidad. Y lastimosamente que esta diversidad, sabemos, hay también otra gente, otras razas. Tenemos Bahá'ín de este señor, el presidente palestino, es Bahá'í también, tiene su crianza que lo respetamos. Hay dursos, hay armenios, hay sharkas, hay asiriacos, sirianos. Así es de nuestra riqueza que Raúl regresa con nosotros muchos años atrás para
que enseñarnos que sí, como vivimos, podemos vivir en la actualidad y mucho más antes que esta eh, eh, realidad que vivimos desde la creación de Israel, desde el Nakba Palestina, desde se creó un Estado racista, criminal, imperialista, colonialista y el nacimiento de una autoridad palestina corrupta y que entregó un 78% a unos colonos que vienen de todo el mundo, olvidando eh, su eh, patrimonio, olvidando su compromiso con su pueblo sin consultarse nada. El nacimiento de un Estado colonialista y al otro lado una autoridad palestina corrupta que llevó a nosotros como palestinos a sufrir, a morir y las cantidades, las cifras de los mártires refleja todo esto. Y antes que culpan a la resistencia, que culpan su entrega al enemigo como traidores que van a ser recordados por vida. Bueno, escuchamos hoy a Raúl que me amplía, que me explica sobre esta iniciativa y que Dios que lo bendiga a todos. Muy buenas, mi nombre es Gabriela Boamsha y soy la conductora de Voces Palestinas desde Hillsboro, Oregon, en los Estados Unidos. Y Voces Palestinas es un programa en el que entrevisto a palestinos y palestinas que viven en la Palestina histórica o en la diáspora. Y hoy nos toca otra vez a entrevistar a un joven palestino que vive en la diáspora y tenemos el agrado de recibir hoy a Raúl Miguel Jer. Asla usasla, Raúl. Hola, mucho gusto. Es un placer estar el día de hoy y ser su invitado para este programa. El placer es mío. Bueno, Raúl es un salvadoreño de origen palestino y en algo así como un mes ya se recibe de su título de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Raúl Miguel forma parte de la iniciativa Un Solo Estado Democrático, que es una organización política palestina que trabaja para centrar la narrativa en torno al establecimiento de un solo Estado palestino democrático, laico desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo como solución definitiva. Raúl además es el coordinador para Latinoamérica, España y Portugal de esta mencionada iniciativa. Así que voy a empezar con mi primera pregunta, Raúl. El planteamiento de un solo Estado democrático fue desarrollado en vuestro manifiesto titulado La Palestina del Mañana, una declaración. ¿Podrías describir los puntos más importantes de esta declaración? Bueno, este es nuestro manifiesto en el cual presentamos nuestra visión política para la solución de un solo Estado democrático y laico desde el río hasta el mar, que al ser un Estado palestino, democrático, laico, socialmente justo y un Estado de derecho, sería la antítesis fundamental del sionismo. En este manifiesto lo publicamos en redes sociales y recibimos a día de hoy más de 20.000 firmas de palestinos, tanto en Palestina como en la diáspora. Lo hicimos para una forma de darnos a conocer, de expandir nuestras ideas y recolectar apoyo de palestinos. Por Bien, tanto, lo que destaca de este manifiesto es lo siguiente: cuando hablamos de un Estado palestino, estamos hablando, no hablamos del establecimiento de un etnoestado nacionalista del pueblo palestino, sino que estamos hablando de un Estado que deriva su nombre del territorio en el cual ejerce su soberanía palestina, desde el río hasta el mar, en el cual funcionará como el instrumento administrativo para toda la sociedad
con igualdad de derechos para todos, sin discriminar entre religión, raza, etnia, sexo, género, en el cual judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, ateos, drusos, todos fueran ciudadanos por igual en Palestina. Entonces, hablamos de un Estado cuya capital sea Jerusalén, que honre el derecho del pueblo palestino a retornar a sus tierras y a autodeterminarse y expresar su soberanía sobre la totalidad de su tierra, y un Estado que extienda la ciudadanía palestina a todos los judíos que renuncien a los privilegios coloniales del sionismo y que deseen permanecer en Palestina como ciudadanos palestinos, no como una secta diferente a los palestinos nativos. Y por tanto, ese Estado sería la culminación de la liberación de Palestina, y lo cual quiere decir la liberación del pueblo palestino del colonialismo sionista y la liberación ideológica de los judíos de la indoctrinación sionista. Además, hablamos de un Estado democrático. Cuando hablamos de un Estado democrático, hablamos de un Estado para todos sus ciudadanos, sin discriminación, como mencioné anteriormente, por motivos de religión, etnia, cultura, lengua, sexo, género, preservando sí el carácter distintivo del patrimonio cultural e histórico de Palestina, que es un mix de personas que han habitado el territorio durante los años. O sea, no, los palestinos en sí, hoy en día nos identificamos como árabes, pero anteriormente los árabes llegaron y la cultura árabe se terminó adoptando. Entonces, el patrimonio palestina es la diversidad de su gente, que al mismo tiempo es la fuente de riqueza, lo cual se debe conservar a través de un Estado democrático. Y hablamos de un Estado que funcione para que la sociedad participe activamente en la política y exprese su voluntad de cómo quiere administrar sus asuntos con total libertad de expresión. Es algo que evidentemente no es muy común hoy en día en la región. Entonces, verdaderamente llegar a establecer esto fuera un hito en la región y un cambio a nivel mundial. Claro, esto es muy fácil decirlo, no implementarlo, pero el primer paso es tener una idea clara de lo que queremos para poder verdaderamente implementar lo que creemos de que es lo correcto. Cuando hablamos de un Estado laico, eso es muy importante porque dentro del mundo árabe existe bastante confusión o falta de entendimiento con lo laico. Alguna gente lo interpreta como ateísmo o en contra de la religión, cuando no es así. Hablamos de un Estado que separa la religión de la política, que no reivindica ninguna legitimidad religiosa, que salvaguarda la libertad de creencia y el derecho a profesar y practicar la religión y todos los derechos fundamentales, y se niega a conceder o denegar derechos de acorde a su religión o su ideología o su origen cultural, y esto fuera en total ruptura con el sionismo y su carácter sectario. Entonces, cuando hablamos de un Estado laico, hay que entenderlo como un Estado que sería neutral frente a las diferencias religiosas dentro de la sociedad palestina. Un Estado que no priorizara a ningún grupo religioso sobre los demás, tal como hace el Estado de Israel, que prioriza a los judíos sobre los no judíos, siguiendo una lógica sectaria en la que los judíos son superiores a los musulmanes, a los cristianos y al resto de personas que no son judíos. Entonces, la antítesis fundamental no es establecer un Estado que priorice a los palestinos musulmanes frente al resto, por ejemplo, o un Estado que priorice a la población sobre una minoría, sino que estamos hablando de un Estado que no siga esta lógica sectaria, sino que siga una lógica democrática en la cual todas las personas gozan de los mismos derechos por igual, y que previene la fragmentación de la sociedad palestina en una mayoría y minorías, lo cual haría bastante difícil el establecimiento de un sistema democrático en la cual la mayoría se ve favorecida o priorizada frente a las minorías, las cuales estarían con una falta de representación, o su voz no tendría el mismo peso que la que goza de la mayoría. Entonces,
Hablamos también de un Estado que sea un solo pueblo, no distintas sectas. Por ejemplo, Líbano. Líbano está bastante dividido en sectas, los maronitas, los cristianos, entre los musulmanes, los suní, los shia. Entonces, Líbano no funciona como una sola nación, como un solo pueblo libanés, sino que funciona como la secta maronita, la secta suní, la secta chiita, y se tiene que poner de acuerdo. El presidente tiene que ser cristiano, que el otro suní un cargo, el chiita otro cargo. Entonces crea una lógica sectaria que al final resulta en caos. Líbano casi resulta un estado fallido. Entonces tenemos que tomar ejemplo y prevenir que esto pase en Palestina. Y por tanto, el único modelo político que hace de que este no sea el caso en Palestina, que es la Tierra Santa, la tierra que es importante tanto para judíos, musulmanes y cristianos, es un Estado laico que no involucre creencias religiosas a la hora de hacer política, que proteja la libertad de creencia y de profesar la política, pero que se mantenga neutral frente a estas diferencias y no priorice a nadie sobre los otros. Y ninguna autoridad del Estado tendría derecho a imponer medidas religiosas sobre la población. Claro, las personas tienen total libertad de ir a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, de usar el hijab donde quieran usarlo, rezar donde quieran rezar, pero cuando se trata de ir al Congreso, por ejemplo, o desarrollar políticas por el bien común, sin priorizar a unos sobre los otros. Y es importante no entender esto como el secularismo, como lo hace el Estado francés, que en Francia es más como una represión de la religión en el espacio público, mientras que en Palestina solo hablamos de una neutralidad, ya que evidentemente es la Tierra Santa y la religión es algo bastante importante dentro de la sociedad palestina. Yo mismo igual tengo creencias religiosas como otras personas dentro de la iniciativa. Hay distintas personas de diferentes fe en la iniciativa, pero cuando se trata de la política del Estado y de nuestra sociedad, estamos de acuerdo que hay que hacerlo por el bien común, sin imponer cualquier creencia sobre los demás. Por otro lado, cuando hablamos de un Estado socialmente justo, estamos hablando de un Estado cuyas instituciones se basen en el principio de igualdad económica y social entre segmentos de la sociedad y construir una sociedad pluralista, libre y progresista como aspecto de la liberación. Un Estado que implemente políticas que ayuden a las clases populares de la pobreza, el desempleo y la marginación y garantice una educación y seguridad social gratuita y de calidad para toda la población y evidentemente que proteja los derechos de los trabajadores. Y un Estado de Derecho, que es muy importante. Hablamos de que criminalice por ley el sionismo, de la misma forma que el nazismo el día de hoy es criminalizado en Alemania. Por tanto, el sionismo no sería tolerado en esta Palestina y sería penalizado por ley y que al mismo tiempo garantice al mismo tiempo los derechos de todos sin excepción. Esto incluye, antes que nada, los derechos del pueblo palestino, en particular de los refugiados, a regresar a su territorio. Y cuando hablamos de regresar a su territorio, es que tengan la opción y la libertad de decidir si bien quieren regresar a su pueblo de origen, si aún está en pie, o si quieren ir a otra ciudad de su preferencia. Porque el derecho de retorno no es como si usted es de Nueva York, en Estados Unidos, lo expulsan y después puede retornar a Estados Unidos, pero solo a California, no es lo mismo, sino que tienen que retornar a su lugar de origen. Entonces, esto es clave del derecho de retorno. Y al mismo tiempo que se debería otorgar una indemnización por décadas de desplazamiento, lo cual es una parte fundamental de la solución. Y evidentemente aquellos palestinos que por X o Y razón no quieren regresar, pues se les debería compensar por sus pérdidas y, Exactamente. y no forzar a nadie, evidentemente. Si no estamos Y haciendo lo mismo, estamos sí, moviendo gente como ganado. y para terminar, enfatizamos que lograr justicia para los palestinos en materia de propiedad, residencia u otros asuntos no dará lugar a nuevas injusticias contra la población judía que ha abandonado sus privilegios coloniales y desea permanecer en Palestina como ciudadanos palestinos. Bien.
¿Quiénes fundaron esta iniciativa? ¿Quiénes son los Bien, fundadores y la fundadoras de iniciativa, sí, la iniciativa, bueno, esto de ODS, de One Democratic State, viene desde hace muchos años. Hay grupos que se han ido formando desde 2010. Bueno, antes que nada, la visión ODS de un solo Estado democrático para todos sus ciudadanos es la visión histórica del pueblo palestino de liberación desde que se formó la Organización para la Liberación de Palestina. Lastimosamente, esta visión, bueno, que estaba establecida en el Tawabet palestino, Ujú. lastimosamente por corrupción y cosas de la historia, esta visión se perdió de de la OLP y terminó en los acuerdos de Oslo, que fue una traición y un reconocimiento de la ocupación palestina. Por tanto, la iniciativa trata de revivir esta visión histórica de liberación de los palestinos. Y la ODSI, la Iniciativa de un Estado Democrático, surge concretamente a inicios de 2023 como una iniciativa para establecer una organización política, para eh, ir más allá de argumentos teóricos y académicos y de estos círculos y más a tratar de imponerse como un grupo activo que busca organizar políticamente a los palestinos y a los aliados. Y no hay nadie que sea, digamos, popular o conocido, sino que estamos hablando de personas que son activas digamos, rangos tantos académicos, por ejemplo, o políticos, y incluye tanto a palestinos de la diáspora como en Palestina. Por ejemplo, para dar nombres, digamos, los tres como que pioneros, por decir así, que a inicios de 2023 son Alaa Alameddin, Najil Khatib y Mohammed Stray. Ellos tres puedo decir que son los tres pioneros de la iniciativa, pero con el tiempo se han unido más personas y personas tanto de la diáspora como en Palestina y el grupo ha ido creciendo poco a poco. Y igualmente contamos tanto con hombres como mujeres y personas de distintas edades también. Yo soy el más joven, pero contamos de todo. Bien, bien diverso. Sí. Bueno, mira, ahora vamos a hacer una pausa. Bueno, y aquí volvemos y seguimos con nuestro invitado Raúl Miguel. Y Raúl, te voy a hacer la última pregunta, que es, mirando el sitio de internet de la iniciativa, veo múltiples referencias a la politización de la identidad. Entonces tengo dos preguntas para ti. Uno es, cuéntale a a la audiencia qué es la politización de la identidad y también cómo el proyecto colonialista, el Estado de Israel, utiliza este concepto. Bueno, la politización de la identidad consiste en tomar decisiones políticas de acuerdo a aspectos identitarios, decisiones que son tomadas tanto por individuos, movimientos o estados, por identidad o conceptos identitarios, tanto como la etnia, la religión, la cultura o el género. Por tanto, en vez de tratar la identidad como un aspecto personal o cultural, se convierte en una herramienta para tomar decisiones, para incluir o excluir, para otorgar derechos o denegarlos, para justificar privilegios o incluso para justificar la violencia de acuerdo a diferencias identitarias, lo cual puede condicionar el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, etcétera. Algo que evidentemente se ve en el Estado de Israel, que un Estado que politiza la identidad judía exclamando que todos los judíos del mundo forman una nación, un concepto que desde un inicio los judíos estaban en contra, que el sionismo se inspiró del concepto Estado-nación que estaba surgiendo en Europa para identificar como solución al antisemitismo en Europa la creación de un Estado exclusivo para judíos. Por tanto, politiza la identidad al decir que los judíos forman una sola nación y son distintos a el resto de las sociedades, lo cual fue un caos total
en Europa, porque resultó en más antisemitismo, porque los gobiernos europeos se querían deshacer de sus poblaciones judías, ya que los judíos, los sionistas, estaban exclamando que los judíos son alguien diferente y que no forman parte de sus sociedades a las cuales pertenecen. Y evidentemente los sionistas Theodor Herzl, el fundador del sionismo, tenía esto bien claro. Él decía que los más antisemitas en verdad, en realidad eran amigos del sionismo, porque incluso facilitaban la idea de expulsar a los judíos para crear un Estado exclusivo. Entonces, en vez de tratar el antisemitismo en trabajar para que los judíos sean respetados y asimilados en las sociedades a las cuales pertenecen, se expulsaron simplemente por su identidad judía. Por tanto, se les discriminó y los sionistas aprovecharon esto para crear el Estado de Israel, que fue a discriminar contra los palestinos nativos. Y, Exactamente. pero, siguiendo con el aspecto, es importante entender también que la identidad, en particular la identidad colectiva, es una construcción social, es algo de que se va creando y que puede cambiar con el tiempo y y se va moldeando con contextos históricos, sociales y políticos. Entonces, cuando un Estado o movimiento politiza una identidad, corre el riesgo de imponer identidades artificiales o excluyentes, fragmentando a las sociedades y desviando el enfoque de los intereses del bien común, como el bienestar económico o la justicia social y la equidad, de acuerdo a fragmentos identitarios dentro de una sola sociedad. Y el proyecto colonialista ha usado esta politización de la identidad desde el siglo XV con el surgimiento del concepto de Estado-nación en Europa, por tanto, que se exportó a través del Al mundo mundo. con el colonialismo. Entonces, se impusieron estructuras políticas que excluyen y subordinan a los pueblos autóctonos y a través de esto el colonialismo institucionalizó la discriminación identitaria para privilegiar a los colonos en territorio nativo y discriminar a los nativos, porque en lugar de integrarse a los sistemas de los nativos, los colonos llegaron a reemplazar a los nativos y a crear su propio sistema de gobierno exclusivo para ellos, que evidentemente discrimina contra la población nativa, que fue precisamente lo que hicieron los sionistas. Llegaron a Palestina y para establecer un Estado judío en un territorio en donde la mayoría no es judía, tenían solo dos opciones: o matar a todos los palestinos, o hacer una limpieza étnica, que es precisamente lo que hicieron, lo que siguen haciendo a día de hoy. El genocidio en curso en Gaza es una continuación de la Nakba en el 48. Que nunca Entonces, terminó. esa es la razón de ser del sionismo y la lógica sionista del Estado de Israel. Israel existe gracias a la destrucción del pueblo nativo palestino para ocupar más tierra palestina y abarcar más territorio que sea exclusivo para Digo, judíos. Y evidentemente esto no solamente se puede dar a expensas de la población palestina. El Estado de Israel se construyó literalmente sobre las ruinas de la población palestina. Y los mismos sionistas hablaban de que eh, hay que eliminarlos lo mayor posible. Y evidentemente, digamos, fallaron en cierto aspecto porque los palestinos, la razón por la cual la causa palestina sigue a día de hoy es porque demográficamente los palestinos somos casi mitad y mitad en el territorio entre ríos del mar. Si los sionistas se hubieran exterminado completamente a los palestinos, o nos hubieran dejado demasiado pequeños, o no nos hubiéramos reproducido lo suficiente, la causa palestina habría sido extinguida. La razón por la cual sigue existiendo es por la presencia de los palestinos en su territorio y el fallo de los colonizadores en exterminar a la población nativa. Algo que hoy en día lo quieren terminar. Muchos hablan de continuar la Nakba, de terminar el trabajo que no hicieron en el 48, pero por eso es que existe la resistencia palestina para evitar esto. Entonces, como dije anteriormente, la politización de la identidad se aplica perfectamente al Estado de Israel porque segrega en función de la identidad de ciudadanos judíos y ciudadanos no judíos
entre residentes judíos y residentes no judíos, igual a nivel mundial entre judíos que no son ciudadanos y no judíos que no son ciudadanos. O sea, cualquier persona del mundo que puede decir que es judía puede recibir la ciudadanía israelí solamente por ser judío, mientras los palestinos que viven ahí no la pueden obtener. ¿Por qué? Porque el Estado prioriza la identidad judía. Y al mismo tiempo, esta priorización fractura a los mismos judíos, porque dentro de los mismos israelíes tienen opiniones distintas sobre qué es un judío o cómo alguien puede ser judío. Y muchos de ellos también están divididos entre si el Estado de Israel debe ser un Estado teocrático dirigido por el judaísmo o un Estado más secular y más liberal, y que resulta en fracturas y mismas divisiones dentro de la misma sociedad israelí, al mismo tiempo en discriminación contra judíos que no forman parte de la visión colonial de ellos. Por ejemplo, el Estado de Israel fue fundado por judíos de origen europeo, judíos blancos, y los judíos de origen árabe o los Mizrahim, como ellos llamaban, eran discriminados en un inicio. Eran vistos de menos por ser muy árabes para ellos Muy y fueron, árabe tra- y fueron traídos para hacer mano de obra barata. Los mm, judíos de Marruecos, de Irak, de de Irak. Yemen, eran discriminados y allá hoy capaz la discriminación es menos con el tiempo, pero evidentemente siempre existe, porque el proyecto de Israel es un proyecto de que también es una expansión de la supremacía blanca europea. Los sionistas hablaban de ser como un referente de Europa en Medio Oriente y una visión orientalista de la población nativa palestina. Igualmente, a día de hoy, los judíos etiopíes negros son discriminados y muchas mujeres son inyectadas para no reproducirse porque eso dañaría la demografía blanca que ellos quieren conservar en su territorio. Y también es importante mencionar que el sionismo no es el único proyecto de la región que politiza la identidad. También lo es el maronismo, el arabismo o el islamismo. O sea, todo proyecto de que trata de definir una identidad propia y de que toda persona que no forma parte de esa identidad o no es lo suficiente, no cumple con las cualidades de esa cierta identidad, no forma parte de esto y por tanto es puede ser discriminada por eso. Es algo que politiza la identidad y resulta en discriminación. Y además, por eso mismo, la iniciativa, al presentar un programa político de la despolitización de la identidad, habla de la transición hacia un solo Estado democrático y laico, no identitario, que trata a todos por igual y que sería la antítesis fundamental del sionismo y de la lógica de Estado-nación que fue importada desde Europa. Y en resumen, hablamos de un Estado que no trata a las personas de acuerdo a su identidad religiosa o étnica, siguiendo una lógica sectaria, sino que a todos por igual como ciudadanos del Estado, como un solo pueblo, acogiendo a los judíos israelíes que renuncien a sus privilegios coloniales del sionismo como ciudadanos palestinos junto a los palestinos nativos, no como una secta diferente, creando así un solo pueblo, Una que nación. sería el pueblo palestino, porque es el pueblo que habita el territorio que históricamente se conoce como Palestina. Exactamente. Y para terminar, cuéntale a la audiencia dónde se pueden dirigir en línea si quieren aprender más sobre esta iniciativa. Ustedes Si tienen pueden un buscar, sitio. si pueden buscar en internet, en Google, Iniciativa Un Estado Democrático o en inglés One Democratic City Initiative, ahí les aparecerá los primeros clics. Ahí pueden leer todo, pero aparecerá nuestro manifiesto. Los que son palestinos, los invito a leerlo y a firmarlo y a compartirlo para expandir más la palabra. Igualmente está el botón de inscribirse, entonces al inscribirse nos llega una notificación al coordinador regional
Entonces, si alguien es de Latinoamérica, España o Portugal, me llega a mí y después yo me pongo en contacto con ellos. Y evidentemente hay coordinador para cada región del mundo y así uno podemos establecer contacto y ver en qué se puede trabajar. Bueno, bueno, Mabruk, Igualmente, en redes sociales nos pueden buscar, en Facebook, ah, Instagram, en X, sí. Instagram y están como un solo ODS Initiative, ODS. Initiative, sí. Bien. Y estaba mirando que el sitio está en múltiples, sitio en internet de usted está en múltiples idiomas, incluido en hebreo. Sí, sí, sí. Igualmente tenemos, hace poco se abrió una Ah, página de Instagram en hebreo porque se busca expandir el mensaje a judíos israelíes, digamos, que tienen posiciones antisionistas, lo cual evidentemente son muy pocos y es muy difícil encontrar israelíes que cumplen con lo que es ser un antisionista. Son muy pocos, pero existen. pero existe. Entonces, hay que tratar de aumentar, que sean más y tratar de influenciar esto, porque si queremos un cambio, el primer paso es tener una narrativa y visión clara y que más personas la lleguen a conocer y la lleguen a apoyar. Y por tanto, se trata de, aparte de dirigirse a palestinos, de dirigirse a judíos, igual a todas personas aliados de la comunidad internacional. Exactamente. Y dentro de nuestros seguidores, pues hay judíos antisionistas, palestinos y otras personas de todo el mundo. No necesitas ser palestina para unirte a la causa. ¿Ah? Sí, Bueno, bueno, Raúl, Mabruk, y muchas muchas gracias. gracias. Shukran Iktir. Un Gracias. placer escucharte y los mejores deseos para esta iniciativa. Y Igualmente. suerte en tu... No, suerte no, ya pronto te gradúas, así que Mabruk nuevamente. Shukran. Aktir. Ok, ok, que estés bien.